tema. Sobre el caso del Senado ya he dicho y vuelvo a repetir, el Senado de la República es una figura ajena a los intereses nacionales, ¿correcto? Porque el Senado, señores, viene de la palabra latina senatus, que significa seniles, o sea, el Senado es la cámara donde van los ancianos, y esta figura aparece en Roma, cuando los ricachones, los patricios romanos tenían, o sea, los dueños de las haciendas, de los fundos, tenían su, digamos, su espacio político que se llamaba el Senado. Ellos eran los que financiaban a los emperadores, a los militares, y la corrupción era terrible en Roma, precisamente porque los senadores eran los más poderosos económicamente y eran los que corrompían a todas las instituciones republicanas para mantenerse en el poder. O sea, el Senado siempre se ha creado con la finalidad de proteger a los grandes intereses nacionales e internacionales, pero de élite, ¿correcto? De tal forma que el Senado es una institución ajena a los intereses nacionales. Ahora, el Congreso en general, estimados amigos, ojo, analistas políticos y académicos, ojo, acá va mi punto de vista y también público en general. El Congreso de la República, vamos a suponer que tenga ya el Senado, el Congreso de la República Peruana. El Congreso de la República tiene dos funciones fundamentales. La primera, número uno, legislar. La segunda, fiscalizar. Esas son las dos funciones fundamentales de un Congreso de la República, con Senado y con Cámara de Diputados, o Congreso unicameral como es el nuestro actualmente. Muy bien, la primera función, ¿está legislando el Congreso de acuerdo a los intereses nacionales? No, señor. ¿Es que acaso la legislación soluciona el problema del subdesarrollo en el Perú? Está comprobado que no lo soluciona y que el Congreso, muy al contrario, ha sido la llanta baja del desarrollo nacional. El Congreso ha sido muchas veces el punto de obstáculo para el desarrollo y el despegue nacional. El Congreso ha sido la cueva donde muchos delincuentes han pactado el subdesarrollo, el atraso, la ignorancia y la pobreza del Perú. Entonces, la legislación no es precisamente la condición sine qua non para que nuestro país salga del subdesarrollo. La legislación o la necesidad de leyes no es la solución para los problemas del Perú, porque muchas leyes se aprueban y ¿qué pasa? No se cumplen. Muchas leyes se aprueban y ¿qué pasa? Se burlan. Muchas leyes se aprueban y ¿qué pasa? Los millonarios les interesa un bledo la ley porque ellos tienen poder y la pueden birlar, pero al pobre sí se le aplica. ¿Correcto? Entonces, estimados amigos, el Congreso de la República en esa función de legislar prácticamente no es necesario para el desarrollo nacional. Otro tema. Los nuevos tiempos han provocado que los gobiernos tengan que legislar por sí mismos. Por eso existen los famosos decretos de urgencia, ¿correcto? Que es legal y en todas partes del mundo, de tal manera que el Congreso ya ha pasado a un segundo plano. Los tiempos modernos, la economía moderna, la economía globalizada, requiere de un poder ejecutivo que haga las cosas rápido, que legisle rápido. Y el Congreso, como ustedes saben, es demasiado lento para legislar, ¿no? Que tienen que ponerse de acuerdo, que presente el proyecto de ley, que primero va a la comisión, y mientras tanto el mundo anda y el mundo te devora y la economía te traga. Entonces se necesita legislación rápida y veloz. Por eso es que ha aparecido en la doctrina y en la legislación constitucional los decretos de urgencia, los decretos de necesidad y los decretos de urgencia. Entonces, el Congreso de la República ya no es necesario en cuanto a esta función de legislar, que sí era necesario en países lentos y atrasados, o por ejemplo, tiempos históricos lentos y atrasados, he querido decir, como el caso de Roma, el caso de la Edad Media, en donde todo avanzaba pues a un ritmo muy lento, ¿no? Era un ritmo de la agricultura y del comercio de baja escala, pero ahora que tenemos un mundo globalizado, ya el Congreso de la República es un gasto en vano.
Punto número 2, el tema de la legislación, perdón, de la fiscalización. Se dice que el Congreso de la República tiene como segunda función importantísima la fiscalización. La pregunta es, ¿el Congreso de la República, en el caso peruano, fiscaliza de acuerdo a las circunstancias? No lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque al que está en minoría tampoco le conviene fiscalizar al que está en el poder. Porque si fiscaliza y fastidia mucho al que está en el poder, no le hace las obras que requiere en su pueblo, en su tierra, en su distrito, en su villorrio. Por eso es que Aldo Estrada, siendo de oposición, se echó al gobierno. Por eso es que Aldo Estrada le lustra los zapatos al gobierno. Por eso es que la gente de UPP se echó al alanismo, como es el caso de Vega Antonio, como es el caso de Aldo Estrada, como es el caso de otros más que ustedes ya conocen. Porque simple y llanamente no pueden fiscalizar como debe ser, porque tienen que velar también por los intereses de su pueblo, de su villorrio, de su capilla, de su provincia. Porque si no hacen obras, y el único que puede hacerlo es el Poder Ejecutivo, entonces no pueden salir reelegidos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Que esa función de fiscalización ya no es, digamos, tan necesaria, tan puntual en el Congreso presente. Ya se ha desdibujado el tema de la fiscalización. Muy al contrario, la fiscalización la ejercen otros organismos. ¿Cuáles? Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, Ministerio Público, la prensa, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué tenemos un Congreso que realmente no nos interesa mucho su legislación y no nos interesa mucho su fiscalización, porque ambas cosas las hacen mediocremente y en forma deficiente, y muy al contrario, generando corrupción? Si con esos fundamentos estoy probando que el Congreso de la República debe ser un accesorio, ¿no es cierto?, un accesorio para dar paso a otras instituciones que promuevan el desarrollo, entonces se cae la pera de madura. El Senado, para mí, es algo ocioso, es simple y llanamente una estafa más de la partidocracia. No vamos a